Buenos días, hoy estamos aquí desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, Florida, Estados Unidos. Le habla el ministro de Liberación para Pasos de Cristo, Álvaro Vanegas, junto con mi esposa Ivonne Cristina. Y les hablamos aquí desde la ciudad de Miami. Y el tema de hoy que vamos a tratar es la liberación de rompiendo fortalezas. Videos de fortalezas espirituales demoníacas de hechicería. En Apocalipsis 2:11 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero antes de eso, primero voy a presentarles el nuevo flyer de Pasos de Cristo, los nuevos pocillos de Pasos de Cristo, las camisetas de Pasos de Cristo, bien lindas, de Pasos de Cristo. Aquí está, Pasos de Cristo. Y hoy honramos a nuestro hijo John Alexander. Él tiene una empresa que se llama Nanny Craft, y él nos hace esta camiseta, estos flyers, nos está haciendo las tarjetas, nos está haciendo los flyers para repartir. Vamos a hacer un trabajo evangelístico poderoso. Dios primero que todo, en el nombre de Jesús. Y Él nos está imprimiendo todo eso. Tiene esa empresa en Palm Beach Garden. Entonces, para que los coloquen en el radar, se llama Nanny Craft. Él hace muchas cosas en el nombre de Jesús. Pronto le voy a dar el flyer de ellos. Entonces, vamos a hacer ese estudio. Hoy lo estoy honrando a John Alexander, a Nanny, a sus niñas, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿verdad? Le damos gracias a Dios primero que todo por eso. Gracias, mil gracias porque nos está apoyando tremendamente en nuestro ministerio. Entonces la palabra de Dios dice así, en el Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios nos ha dispuesto de armas espirituales para defendernos de los ataques del enemigo. Y las armas son la alabanza, la adoración, la oración, la sangre de Cristo, la armadura de Dios, la intercesión, la guerra espiritual, el ayuno, los dones espirituales, los actos proféticos, con sal, con vino. Bueno, hay muchos, estamos en esa, estudiando eso. Y muchos más, muchas cosas que el Señor nos ofrece y nos da para podernos defender del enemigo. Pero el enemigo también tiene sus armas espirituales. Hay un arma secreta que el diablo tiene. El enemigo es el diablo, Satanás, que porque es tan secreta no nos hemos preparado para defendernos contra ella. El diablo tiene tres armas que lucha, y dos se conocen perfectamente, pero la tercera casi no la conocemos y ni sabemos lo que es. No sabemos qué es. No sabía hace unos años, yo pienso unos 4 años atrás, yo no tenía ni idea que esta arma existía. Y muchos evangelistas y mucha gente importante de liberación hace 10 años no conocía esta arma porque no lo hablan en los videos, en los libros, en ningún lado la hablan. Entonces hablan de fortaleza, estoy hablando ya metí de fortaleza, pero no profundizan. ¿Ok? Entonces, estas armas, la primera se llama el pecado. El pecado se llama. Las tentaciones, sabemos que es un arma que apunta contra nosotros, que somos su mira. ¿Y por qué somos su mira? Porque Satanás nos quiere llevar, ¿a dónde? Al infierno nos quiere llevar. Nos quiere coger como como su rebaño, digamos. Entonces estamos en la mira, siempre vamos a estar en la mira de Satanás. Ahorita más tarde le decimos por qué vamos a estar en la mira. Entonces, porque el pecado es activo, ¿ok? Es como un misil que él apunta, dispara y ¡pum!, le da. Y sabemos que nos pegó porque empezamos a morir espiritualmente. Cuando estamos en la iglesia, estamos alabando al Señor y cometemos un pecado, ahí empezamos a morir espiritualmente, a decaer, hasta que el enemigo nos saca de los propósitos de Dios. Ok, uno no puede andar en pecado
sin estar muriendo espiritualmente. No puede andar en pecado, no puede estar en fornicación, ni en adulterio, ni en vicio, ni nada. ¿Por qué? Porque estamos muriendo espiritualmente. Uno de los pecados favoritos de Satanás es la vanidad. Es el más favorito, es el especial de él. Dice, mi pecado favorito, dice Satanás. Así lo dice, engaña a todo el mundo, aun el que cree que no es vanidoso, lo engaña. Es increíble, pero es la pura verdad. Satanás engaña, porque eso es, un engañador. Vino a matar, robar y destruir, el engañador por excelencia. El arma número 2, ya dijimos la una, que era el pecado. El número 2 son las acusaciones. El diablo es un acusador de los hermanos, de nosotros, nos acusa a diario y vive acusándonos. En la noche usted va a la cama, se va a dormir, gloria a Dios, gracias Señor por este día, lo bendecimos Señor, gracias por todo lo que tú nos das, hasta mañana Señor, y resulta que no. Cuando nosotros dice que vamos a dormir, el enemigo, Satanás, coloca siempre a unos que están de turno de la noche. Él tiene los de turno del día y los de turno de la noche son los que vienen a dañar nuestras vidas. Entonces, estos espíritus son los espíritus incubos y sucubos. El esposo, la esposa espiritual, aunque usted no lo crea, si usted sueña con algo, con mujeres o con hombres, es verdad, es un esposo, una esposa espiritual. Ahí está también trabajando Lili, está trabajando Atalía, está trabajando Jezabel, está trabajando la Pombayira, María Lionza, espíritus sexuales, y también los brujitos, los brujos, los hechiceros aprovechan la noche mientras uno está distraído, durmiendo, supuestamente plácido, y vienen y los orbes de luz, los que hacen las transgresiones, vienen y siembran enfermedades, siembran la ruina, la miseria, la pobreza, que es lo que no hacen. Entonces, pero para eso Dios nos da armas espirituales para defendernos. Entonces, estos espíritus acusadores, que todo es a través de nuestra mente, dicen, espere un momentico, esperen un momentico, no se apure, no se duerma tan rapidito, tenemos que acusarlo. Y empiezan a hablar mal de nosotros, que lo que hizo mal, que somos una porquería, que no servimos para nada, y empiezan a hablar mal de nosotros por la mente. No te mereces nada, eres un fracasado, no sirves para nada, hasta estás separado, no se lo aguanta ni la mujer, eres como una mosca donde se para, la embarra. Hay otra palabra, pero no la digo, en el nombre de Jesús. Y la idea de la acusación es desestabilizarnos para que dejemos de creer de quiénes somos y creemos lo que Él quiere que creamos. Pero estas dos armas son muy, muy conocidas. Todo el mundo la conoce. Sabe que pecó, sabe que lo están acusando porque le habla a través de la mente una cantidad de barbaridades. Yo tengo una defensa para eso, la sangre de Cristo. Viene un pensamiento, así esté, inclusive en sueños. Yo siento, me están hablando cualquier cosa y yo en mi sueño profundo la sangre de Cristo toma más de mí, dame más de ti, y empieza uno a defenderse. Coloco la armadura de Dios cuando uno se acuesta. Bueno, eso ya es otro video para hablar. En el nombre de Jesús. Entonces, estas son es una trampa que Él está preparando para acusarnos. Es una artimaña, una trampa que Él coloca. Y como es una trampa que Él prepara y Él espera el momento preciso para utilizarla. Y llega un momento que nosotros estamos mal, que nos levantamos mal. Dicen que con el pie izquierdo nos levantamos de mal genio, nos levantamos irritados porque dormimos mal. Bueno, una cantidad de cosas. Y entonces me dio una palabrita, ¡pum!, estalla uno. Y esa arma es la acusación. Entonces empezamos a pelearnos
y empiezan a decirnos, usted es un fracasado, usted no sirve para nada, usted es un sinvergüenza, usted no sé qué, empieza a hablar el demonio, porque no es la persona, es el demonio. Entonces, que vamos a compartir la palabra, vamos a llevar la palabra, pero usted qué va a hacer allá. Si usted ni siquiera le ha compartido, ni siquiera sus hijos son cristianos, ni siquiera su esposa, ni siquiera su esposo es cristiano, entonces usted qué va a hacer allá. No pierda el tiempo. La acusación, que no somos salvos, entonces empiezan a hablarnos por la mente, pero eso se puede parar en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, ahí está, esas dos armas las conocemos perfectamente, son evidentes, se ven, no hay que discernir absolutamente nada, se ven así de claritas esas armas. Pero hay una tercera arma, poco conocida. Estas dos armas las conocemos porque son evidentes, pero hay un arma que hasta hace unos años, yo ya lo dije, 10, 15 años, en el caso mío hace 5 años, que yo no la conocía, yo no conocía esta arma. Entonces, he ministrado liberación, he leído muchos libros de liberación, pero yo no conocía esta arma. Yo dije, bueno, y la que me la enseñó fue mi hermana Judith. Ella me enseñó esa arma, me dijo, la fortaleza. ¿Qué es eso, fortaleza? Entonces empezó a hablarme y wow, es tremendo. Y este es el video que estamos haciendo hoy. Entonces, porque el secreto de su eficiencia, mire, el secreto de la eficiencia es que no tiene que ser conocida. Obvio, si usted saca un arma, saca un misil intracostal, algo así, entonces, ¿qué va a pasar? Hay alguien que está preparando el antimisil. Entonces, así mismo es con nosotros. Y esta arma está descrita en 2 de Corintios 10, 3, 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Entonces dice así la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está, fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en lo que la Biblia llama fortalezas espirituales y cómo opera, y esto nunca se escuchó, nunca se había escuchado hablar de esto hace unos años, no se conocía, no había llegado a la revelación. El diablo no quiere que sepamos que hay un arma, porque apenas se sepa que él sacó el arma está la contraarma, llega ahí el contraataque y ahí está, este es el contraataque en el nombre de Jesús. En este video vamos a dar la información nada más. En el próximo video, que la próxima semana, vamos a hacer la liberación de la fortaleza. Como son tan largas, vamos a hacer una por una. Ok, en este video al final les estoy diciendo cuáles. Perdón, ok. Entonces, ¿qué es una fortaleza espiritual? Hay varias definiciones. La palabra fortaleza viene del griego okuroma. Significa fortificar, defender vigorosamente. Empiece usted a armar estas palabras para que se dé cuenta lo violenta que es esta arma. Eso es okuroma, es una estructura sólida, fuerte. Cuando uno habla de esto, uno habla de que todo comienza con una idea, con un pensamiento. La palabra arque da a luz a la palabra arquitecto. La palabra arque significa principio, idea, diseño, arque, la idea. Cuando usted contrata a un arquitecto, yo soy arquitecto, cuando me contrata a mí, usted me da la idea y yo lo que hago es esa idea plasmarla en un anteproyecto, le muestro el anteproyecto y hacemos las cosas, estamos de acuerdo, hacemos el proyecto, volvemos y lo miramos y luego lo ejecutamos. Entonces, pero primero que hay una idea. Entonces ahí empieza a operar arque, la idea, el diseño. Así son los pensamientos.
No estamos viendo la realidad, no estamos viendo el plano físico, la estructura, el patrón, no estamos viendo, estoy viendo la idea, estoy viendo los planos, el diseño, estoy viendo todo, pero yo como arquitecto yo ya sé qué voy a construir, cuánto va a tener de altura, cómo va a ser, cómo va a quedar, ya en mi cabeza ya está eso. Entonces eso mismo es arque, ¿sí? Está la idea y está todo. Está la estructura, está el patrón, pero hay un arque que le dio origen a un principio. Y muchas veces han sido patrones, arques negativos. Como hay patrones positivos, hay patrones negativos, ¿ok? ¿Cuáles son las creencias, principios en que usted cree? ¿Qué le infundieron? ¿Qué le hicieron creer? Porque muchas de las ideas a veces son infundadas y a veces son incorrectas, como dicen los negativos. La fortaleza se define como una disipación. ¿Y qué es una disipación? La disipación es un espejismo. Ahí estamos, entrelazando idea, espejismo, entrega fácil o frecuente de una persona. Se usa metafóricamente para malversar propiedad. Eso lo vemos en Lucas 15:13. El desperdicio dicho por el hijo pródigo, en el 16:1 se usa el mismo sentido en el mayordomo infiel, acusado de disipador de bienes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es disipar, desperdiciar, dispersar, esparcir, disipación, disipador, disipar? Significa destruir, anular también. Cuando hay una fortaleza en una familia produce tatuajes. Ahí empieza idea, tatuaje, espejo. Empieza eso, es un tatuaje. Una marca falsa, un tatuaje falso, o sea, que ya nos viene y nos determina cómo somos y quiénes somos. Eso es un espejismo. En Proverbios 21:22 dice la palabra de Dios: tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El sabio conquista la ciudad de los demonios y derriba, arrasa la fortaleza en que ellos confiaban. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza, según el diccionario, es una definición, es un lugar fortificado. Es un lugar fortificado, es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones alrededor. Esas fortalezas, en lo natural, son muros muy altos, murallas, imagínate, muy altos. ¿Para qué? Para que no se trepen por ahí. Muy gruesos, si son altos, son muy gruesos. Esa fortaleza es una fortaleza espiritual. Son lugares donde la persona está adentro y no puede salir. Eso es una fortaleza, está prisionera. Prácticamente está dentro de ese amurallado, de esa muralla, y no puede salir, ¿ok? Aunque quiera, no puede tumbar esa fortaleza. Así en nuestra fuerza no se puede tumbar una fortaleza. Si cogemos un martillo, no lo vamos a destruir. Ahí vemos ahorita, vamos a ver, no ahorita, en uno de los próximos videos, un ejemplo de eso, de coger una fortaleza y darle un martillazo. Son 40 golpes. Hay un poder, no digamos poder, hay algo en los 40 años que duraron los israelitas en cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida. 40 días donde Jesús hizo el ayuno. Bueno, hay más ejemplos de 40, ¿ok? Entonces es un número tremendo, un número espectacular. Entonces, porque están muy altas, están muy gruesas y no puede hacerlo de una manera natural, ahí es donde venimos, sino que tiene que usar armas espirituales para poder quebrantar esa fortaleza. Hay fortalezas que el enemigo ha levantado y vamos a describir eso más adelante. Una fortaleza es como un castillo, una ciudad amurallada
como un castillo, digamos el castillo de San Felipe allá en Cartagena, creo que se llama así, San Felipe. El castillo aquí en San Agustín, se llama Castillo de San Agustín, en la Florida. Aquí tenemos también castillo. Es una de la escala de Cartagena es como el 10%, es chiquitico, pero es un castillo fortificado, era una fortaleza. Y ahí se defendieron muchos españoletes de los ingleses, de los franceses, de todo. Una ciudad española muy bien bonita, yo la conozco, es bien preciosa el castillo, la fortaleza por dentro. El día que fui, preciso nos tocó, llegó el rey y la reina de España, hicieron todo, estaba hermoso, bonito, no, espectacular, es una fortaleza, fortaleza. Entonces, y muchas que se encuentran en todos lados, en Puerto Rico. Mi hijo ahorita está en Puerto Rico con su esposa Danielita y espectacular, espectacular. Nos manda unas fotos bien bonitas. Entonces, ¿qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar donde algo o alguien opera. Aparte de la muralla, es donde algo o alguien opera. Está ahí, está metido como un ejército que él coge y opera ahí dentro de esa fortaleza, hace todos los diseños de preparación para atacar y a través de esa fortaleza, aquí el Pentágono es una fortaleza que fue quebrantada en el 2011, pero ya está levantada, esa fortaleza es tremenda. Entonces, así mismo hace el ejército y así mismo hace el diablo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de fortaleza, hablamos de esquemas, patrones organizados. Es una estructura de pensamiento, ideas preconcebidas. El esquema se construye desde la infancia basado en modelos, experiencias, información de lo que escuchamos y lo que vimos o lo que vemos. Los esquemas que nos ofrecieron alrededor de nosotros, porque eso son patrones rígidos, tatuajes, espejismos. Aprendimos a ser rígidos, a no dejarnos, no tomar el plan A, el plan B, el plan C, no, así como un caballito con una cosa aquí que nada más vemos hacia adelante. Eso es una fortaleza. Vemos nada más eso, ¿ok? Cuando hablamos de fortaleza mental, porque vamos a hablar de todo esto, pero hoy es un resumen total, estamos hablando de un sinnúmero de argumentos, razonamientos y creencias que usted ha venido sosteniendo desde niño, desde adolescente, desde joven y desde adulto, ¿ok? Todavía hay gente ya de 80, 90 años con unas fortalezas violentas, entonces, pero en Cristo Dios todo eso lo destruye. Y cuando venimos a la vida cristiana, nos damos cuenta de que esas creencias, de tanto reafirmarlas una y otra vez, se han amalgamado, se han acumulado, se han amasado, se han fortalecido en nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Y como yo le decía, hay unas positivas y otras negativas, a tal punto que hemos vivido durante mucho tiempo llenos de pánico, que le da pánico ver una gallina, que le da pánico ver un sapo, que le da pánico ver una cucaracha, un ratón, wow, brinca todo el mundo. Entonces, una culebra, que le da pánico por todo, miedos, sentimientos de culpa, condenación, enfermedades y un sinnúmero de sistemas que destruyen la vida del ser humano. Y es así. Entonces, fruto de todas estas creencias, eso es lo que permite que vean la realidad de una forma distorsionada, totalmente contraria a lo que Dios piensa. Algunos terminan en casos muy extremos de escuchar voces. Yo di un tema sobre eso, es tremendo, porque un loco cuando empieza a hablar solo, cuando empieza a espantar cosas, es que lo están pellizcando, los están mordiendo, los están chuzando, les están colocando fuego, es violento eso,
Es violento. Vean ese video, es violento. Entonces empiezan a escuchar voces, a trastornarse, a sufrir bipolaridad, de esquizofrenia, locura, y lo lleva hasta la muerte. ¿Cómo será eso tan fuerte? Es fuerte, es fuerte. Eso es una fortaleza, ¿ok? Eso tiene que ver con una fortaleza mental, mental. Óigame bien, es una fortaleza mental que dio lugar a un espíritu que viene y trabaja con la fortaleza mental. Lo destruye totalmente a la persona. Pero cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios nos enseña cómo hacer pedazos esas fortalezas, cómo lograr la libertad total. En 2 Corintios 10:4 dice así la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En Efesios 6:12 dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra mi hermano, contra el vecino, contra el que me agredió. No es contra él, es contra el demonio que está operando dentro de la persona, de esa persona. Entonces, ahí está, hay una fortaleza violenta, armas para derribar fortalezas espirituales, ¿ok? Entonces yo ya lo dije que era la oración, la intercesión, la guerra espiritual, la oración, el ayuno, las armas, la armadura de Dios, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Entonces son armas espirituales. En el nombre de Jesús, la alabanza, la adoración, wow, son armas poderosas que el enemigo tiene que retroceder y huir de ahí, porque es el poder de la unción, de la sangre de Cristo. Entonces la liberación es un arma tremenda, que es espectacular. La guerra espiritual, hay que guerrear todos los días. Hay que darle duro a ese cachón, a ese diablo asqueroso, a Satanás, a esa, digamos, porquería, porque no es más, porque nos ha destruido la vida, nos ha dañado, a muchas personas se la ha llevado a la locura. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Wow, seguimos diciendo que es fortaleza, son muchas definiciones. Entonces, una fortaleza es como un castillo, una ciudad amurallada. El castillo de San Felipe, bueno, eso ya lo dije, el castillo de San Felipe, los castillos, eso es una fortaleza. Pero es que hay que comparar la fortaleza en el mundo natural como el castillo y una fortaleza espiritual demoníaca, como creen ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es en primer lugar? O sea, cuando se hace una fortaleza, cuando se construye una fortaleza, ¿qué es lo primero que se puede hacer? ¿Qué es lo que más podemos hacer? ¿Sí? Viene lo profundo y ahí encontramos, o sea, para hacer una fortaleza, encontramos el fundamento son los cimientos, ¿ok? Pero hay algo más profundo hoy en día, y antes yo creo que también se hacía, esos son digamos, una fortaleza moderna, los pilotes. Los pilotes, cuando hacen, por ejemplo, un edificio de 100 pisos, bueno, hagamos uno más chiquitico, uno de 20 pisos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero hay que colocar unos pilotes que llegan hasta encontrar la tierra firme, hasta encontrar roca fuerte. Ahí llegan los pilotes y a través de esos pilotes se coloca la que es la cimentación. Pero cuando es un edificio grande, se tienen que hacer sótanos, ¿sí? Sótanos, se tienen que hacer cimientos, se tienen que hacer columnas. Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces se ha visto en videos, y yo no he visto con mis ojos, no lo he visto, pero he visto en videos y en fotos donde edificios de 10, de 12 pisos se voltean, se caen, los coge un viento, lo que sea, o la tierra cede y el edificio, ¡pum!, da la vuelta. Se voltea totalmente. ¿Por qué sucede eso? Porque no tiene cimientos, no tiene
cimientos profundos. Entonces, eso es una fortaleza. Son cimientos. Tenemos que ir a las profundidades para encontrar esos cimientos, ¿ok? Entonces, el fundamento son los cimientos, pero hay algo más profundo y esos son los pilotes. Desafortunadamente, muchas personas en la vida, y nosotros nos pasó y nos ha pasado, y muchos construyen sus vidas sobre el pecado y las maldiciones de sus antepasados, maldiciones generacionales. ¿Qué pasa con esto? Cuando se crea cuando uno, digamos, nace y tiene esas fortalezas espirituales, ahí es donde empieza el problema en nuestras vidas, ¿ok? Pero nosotros no tenemos la culpa de estas fortalezas que armaron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Hay maldiciones que duran hasta la 10ª generación. Las normales son hasta la 4ª generación, pero estamos hablando que eso es mucho tiempo, mucha gente y son fortalezas tremendas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros fuimos formados en pecado. Fuimos concebidos en pecado fuimos concebidos. El pecado de nuestros antepasados nos afecta de alguna manera, aunque hay esperanza en Jesús. Siempre en Jesús va a haber esperanza y es el que va a romper todo esto. Pero necesitamos que muchas personas reconozcan, óigame bien, reconozcan que sufren de esta fortaleza, porque ese es el problema. No creemos que esto existe, no cree que existe la brujería. Imagínense, yo ayer hablé con un señor enfermo de cáncer y yo le dije, mire, hay cuatro síntomas, hay 4 vías para que le dé usted cáncer. Le dije las 3 vías y le dije, y una de ellas es la hechicería. Yo no creo en eso, no creo. Ok, ¿yo qué voy a hacer? No cree. Pero le dije, desde que existe y es más real de lo que usted piensa. Así es más real de lo que uno piensa. Entonces, son fortalezas. Ahí yo no creo. Eso es una fortaleza, no creo. ¿Por qué viene esa fortaleza? Por creencias anteriores, padres, abuelos, bisabuelos o del mismo, no sabemos. Entonces, las maldiciones, esos fundamentos se les puede añadir también los pactos y las consagraciones que ellos hicieron. Los pactos, antes era muy normal pactar con Satanás, yo creo que todavía lo hay, los cantantes, bueno, no sé, no me meto en eso, pero mucha gente hace pactos todavía, pactan con Satanás y pactos de sangre, imagínense. Hay templos satánicos que es con sangre que pactan, ¿ok? Otros también fueron consagrados a un santo, a un demonio, aunque estamos en una nación, no tanto aquí en los Estados Unidos, pero sí en Sudamérica, Centroamérica, costumbres religiosas en España, costumbres religiosas en Italia, donde está el Vaticano. Hay que entender que la Biblia está totalmente en contra de los ídolos, totalmente en contra. Los ídolos fueron simplemente dioses del pasado, dioses paganos que fueron, entre comillas, santificados, se los confiaron le cambiaron los nombres, pero son ídolos, son demonios, están detrás de esos ídolos, detrás de esos santos, ahí trabaja un demonio, y la Biblia es muy clara con respecto a esto, toda la Biblia, toda, en especial en Éxodo 20 le habla bien claro a la gente de que la idolatría Dios la castiga. Entonces cualquier consagración que le hayan hecho, por más hermoso, así se parezca al divino niño, así lo que sea, se parezca a una virgen y le colocan María, le colocan José, le colocan, no sé, otros nombres. Entonces, es cuando es consagrados a tal. Si Señor, dicen, sí Señor, si se salva, yo le consagro a mi hijo a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen tal. Lo está consagrando.
Eso es un pecado y Dios castiga eso. Es una maldición generacional. Entonces, también se puede añadir a las prácticas de ocultismo de nuestros padres, que ellos, bien necios en eso, en el ocultismo, en buscar el brujo, en buscar el hechicero, en leer las cartas, el tarot, en los horóscopos, el tarot. Eso es brujería, hay cosas más tremendas todavía. El yoga, lo que son las, ¿cómo se llama eso? Bueno, se me fue la palabra, pero es verdad, todo eso son distracciones, son engaños de Satanás, son fortalezas que se comunican unas con otras. Las prácticas de ocultismo son violentas. Hay gente que todavía hoy en día hay más libertad, se conoce mucho. En internet está lleno de oraciones y cosas de tabaco, de humo, de entierros, de velas, de velaciones. El que tiene en la casa un altar lleno de velas con santos y todas esas cosas, ¿qué está haciendo ahí? Está haciendo una práctica ocultista de espiritismo, ¿ok? Entonces, es tremendo eso. Y hay que ministrar liberación. Entonces, de repente, el demonio que está en una persona comienza a comunicarse con un demonio. Y el que está al frente comienza a hablarle. Entonces, ahí está. Es un problema. Es algo que toca ministrar liberación ahí, en el nombre de Jesús. Entonces, todo eso sucede en las liberaciones, que se comunican demonios con demonios, en una administración se comunican y ayudan a que no los saquen, ese demonio. Entonces, hay un, bueno, no lo digo, sí lo digo. Ok, entonces, Benny Hinn comenta en uno de los libros, los videos, que él estaba orando por una persona y la estaba liberando de cáncer, y la persona persistía con el síntoma, con el dolor y todo. Y el Señor la estaba liberando, pero no se podía liberar completamente. Entonces le habló al Señor y le dijo: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dio discernimiento y dijo: mire, ese espíritu que está allá al frente, él le está pidiendo ayuda a que venga y lo ayude a que no lo saquen. Entonces, de una vez discernió y él oró una vez de él, se va fuera este espíritu y este espíritu en el nombre de Jesús, y los dos empezaron a revolcarse y a echar espuma por la boca. Entonces, ¿qué es eso? Que los espíritus se ayudan entre ellos, se fortalecen. ¿Ok? Ok, listo. Hay que tener mucho cuidado en los grupos. Cuando uno libera grupos, suceden esas cosas en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener un discernimiento súper tremendo para uno discernir qué está pasando aquí, por qué nos está liberando, qué demonio está. Por eso hay que orar y hay que clamar y hay que decir con autoridad y echar fuera esos demonios en el nombre de Jesús, ministrar persona por persona. Entonces, ahí está. También es un fundamento de fortaleza. Encontramos también las creencias equivocadas de nuestros padres. Ellos creían ciertas cosas y muchos simplemente eso es lo que siempre hemos creído, lo que yo hablaba ahorita anteriormente. Yo no creo en eso, o yo creo en tal cosa. Entonces ellos creen que tienen la razón y empieza y entra, y es un espíritu que se llama un espíritu de terquedad, pero la Biblia dice lo contrario sobre este fundamento. Luego encontramos las columnas. Entonces, aparte de los cimientos, ya encontramos las columnas, las que salen de los cimientos. ¿Ok? Entonces encontramos esas columnas y eso es lo que sostiene el palacio, y esas columnas son nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados como la rebeldía. Es una columna la mentira, el robo, el enojo, los pecados sexuales, los vicios, las columnas que le dan derecho a estas fortalezas espirituales. Le abrimos la puerta una vez a Satanás y le decimos: entre, usted gobierne aquí, y son las columnas que nos van a destruir totalmente. Entonces, otra es la ligadura del alma. La ligadura del alma es cuando uno tiene una relación sexual
sexual más que todo con otra persona. Y entonces ahí entra la ligadura, quedan ligados porque obvio es una conexión. Nos conectamos y nos ligamos así. Entonces lo que yo tengo se lo transmito, lo que ella tiene me transmite. Pero ahora imagínense si es una prostituta donde se ha acostado con miles y miles y miles. ¿Qué le va a llegar a usted? Lo va a destruir totalmente. Van a entrar miles y miles y miles de legiones porque se ha acostado con miles y miles y miles de personas. Entonces eso es una ligadura del alma fuerte y eso se rompe en el nombre de Jesús. Y eso le dan derecho a los demonios a hacer y deshacer. Entonces ahí está. Otra fortaleza que encontramos es las confesiones. Lo que usted siempre ha confesado. Eso ya es a nivel personal. Entonces, que me da jartera la vida, que me muera de la risa, los chistes que alguien dice, que vamos a congraciarnos a hacer chistosos. Esos chistes, como digo yo, esos chistes pendejos son los que lo van a destruir a uno, ¿ok? Entonces, los comentarios, y todo eso, esos chistes, esos comentarios van en contra de lo que dice la palabra de Dios para su vida. Entonces, qué pereza trabajar, qué pereza estudiar. Es una confesión demoníaca, totalmente, diabólica totalmente. Qué pereza practicar algún deporte, qué pereza hacer tal cosa, qué pereza tocar piano. Entonces eso es un demonio, una fortaleza. Las confesiones diabólicas, pero en cuanto a los chistes que le dicen a uno por chiste tal cosa, y si uno no discierne la cuestión. A mí me pasó algo y me dijeron algo a mí, y una vez, un momentico, yo lo anulo, lo cancelo y lo destruyo en el nombre de Jesús y no lo acepto. Así de frente yo se lo dije a la persona, no digo quién es para no ofender a nadie, pero así me dijo un chiste tremendo que me estaba dañando, que yo sabía que yo lo discerní automáticamente y automáticamente se lo dije. No lo recibo, lo cancelo, lo destruyo en el nombre de Jesús, no lo acepto. Así toca hacer. Y si se puede delante de la persona, mucho mejor. Eso es lo que llamamos el bullying. Aquel día, bueno, ya me salgo del tema, pero es tremendo esa cuestión. El bullying destruye a las personas, las destruye. Esos son confesiones diabólicas. Entonces nosotros nos acostumbramos a decir muchas confesiones, todas sin darnos cuenta de estas confesiones. Nos hablamos y hablamos y resulta que esos se construyen, son columnas en nuestras vidas. Y estamos aquí, la idea es destruir esas columnas donde los demonios se fortalecen en nuestras vidas. Pero hoy encontramos también el concreto. Dentro de la columna está la columna, la figura, pero dentro de la columna está el concreto. Dentro de las columnas, y podría decir que el concreto son las columnas, son las heridas emocionales, son las heridas que han entrado en nuestras vidas, que todos hemos tenido: el abandono del padre, el faltante del papá, el suicidio del papá, el divorcio de los padres, la violación. Entonces son heridas emocionales, una palabrita las hiere. Incluso la mamá nos puede lastimar con esas palabras. Hay muchos testimonios, ¿verdad? Que es tremendo esto. Entonces, eso es tremendo. Eso es tremendo, esas heridas emocionales. Hay que sanarlas totalmente porque eso nos van a destruir. Los noviazgos rotos, los matrimonios destrozados, todas esas heridas del corazón roto son como un concreto que dentro de una columna que fortalecen aún más esta fortaleza espiritual demoníaca. Además de las heridas emocionales encontramos las creencias equivocadas. No sabemos, no solamente tenemos las creencias equivocadas en nuestros padres, las mentiras que tenemos, todo se hará conforme a lo creído. Las experiencias, las mentiras que nos hemos creado
porque decimos algo como es que la vida me enseñó a no confiar, es que los hombres todos son malos, es que la vida me enseñó que hay que ser celoso, celosa. La vida me enseñó a no dejarme fregar de nadie, que hay que ser avispado, que hay que tener malicia indígena. Entonces todo eso es una basura, son creencias. Eso se ha convertido en un concreto que está fuerte amalgamado en nuestras vidas y eso nos lleva a la destrucción, esas columnas. Pero luego encontramos la gravilla, las piedras, los ladrillos y podríamos decir que esas rocas, esos ladrillos que encierran el palacio, representan a los demonios que tienen derecho de estar en nuestras vidas. Y estos demonios tienen derecho a estar en nosotros por todo lo que ya mencioné. Por todo lo que ya mencioné. ¿Ok? Entonces, pero el fundamento de la fortaleza, está el fundamento de la fortaleza, está la columna de la fortaleza, el mortero, los ladrillos. Nosotros sabemos muy bien que para lograr nuestra libertad, en lugar de meternos a pelear con los demonios, lo mejor es ir a la raíz del problema. Esa es, ir a la raíz, a la profundidad del problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le da derecho a los demonios de estar ahí. Entonces, debido a todo esto, los demonios se han agrupado y se comunican entre ellos, como yo lo comentaba ahorita. Y ahí está la fuerza de los demonios, porque ellos son débiles, ya están destruidos. Ellos tienen que andar en manada porque a solas son débiles. Pero porque muchos luchan con los demonios precisamente por esto, porque se han unido entre ellos. Se han unido y algunos tienen 10, 20, miles de legiones de demonios. Si usted miente, tiene 20, 30 legiones de demonios. Si usted se masturba, si usted es lesbiana, si es, bueno, lo que sea, un problema sexual, tiene 70 legiones. Y si miente, hay lo otro, tiene más de 100, 200 legiones. Cada legión tiene 7,000 demonios. Entonces, es algo violento, que para sacarlo es bien fuerte. La Biblia nos habla del enemigo, el diablo, sabe lo importante que es mantener conectados y unidos todo su reino, todos sus demonios, porque él sabe lo que dijo Jesús. ¿Ok? En Lucas 10, 11, 17, 23 dice él, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijas, ¿por quién los echan? Vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios, ese dedo de Dios es el Espíritu Santo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, su fortaleza, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ese es Jesús, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es palabra de Dios, de Jesús. Todo reino donde hay división, entran las personas que están ahí, y es muy cierto, donde hay división, hay destrucción. Toda nación dividida, pues va a fracasar. Todo lo que es, y ese es el propósito de Satanás, dividir. ¿Qué está pasando con Colombia? Hay una división. ¿Y para dónde van? Para el fracaso. Si no, separa a alguien y destruye eso. Y eso es Jesús.
Una familia dividida por peleas, por comparaciones, por conflictos, se desintegrará. Y luego en el versículo 18 dice así: si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Si está peleando, ¿cómo va a sobrevivir? No sobrevive. Entonces Satanás sabe esto. Sus demonios, aunque sean rebeldes, desobedientes, mentirosos, en cuestión de estrategia militar, permanecen unidos, y ahí está su fortaleza, y eso está en el versículo 21, cuando un hombre fuerte como Satanás, el hombre fuerte como Satanás. Por eso Satanás trabaja en todos nosotros, óigame bien esto, trabaja en todos nosotros desde antes de nacer. Desde antes de nacer, ya está trabajando con nosotros. Imagínense, sin nosotros aparecer aquí en la tierra, ya está trabajando con nosotros. Por eso es que yo una vez dije que éramos extraterrestres, no que éramos de Marte, éramos extraterrestres, somos de Dios, somos concebidos por Dios. Desde antes de que hiciera los cielos y la tierra, nosotros ya estábamos ahí. Porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Óigame bien. Entonces, por eso no somos de la tierra, somos de Dios, somos de Él, desde antes de nacer. Entonces, porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos su palacio, y lo que yo comentaba al principio, Él quiere es que nosotros seamos su palacio, su lugar de morada. Ellos son espíritus. Son neuma, son espíritus, y ellos necesitan para operar aquí en esta tierra personas como usted y como yo. Pero como no lo permitimos ya, hasta aquí le llegó la guachafita, como decimos, entonces tiene que buscar otras personas que no buscan de Dios. Entonces por eso tiene que buscar otro palacio, otra fortaleza, otro castillo, para que more en él. Por eso es que existe. A los que creen que no existe. ¿Ok? Por eso Jesús dijo: no le den lugar al diablo. No hagan cosas que le dan derecho. No digan cosas que le dan derecho en chistes. Óigame bien, en chistes. No le den derecho. No vean cosas, películas que sea que le dan derecho al enemigo. Ahora el internet violento, los videojuegos, ahí es tenaz porque entra por los ojos, por los oídos, por todos lados. Se posesiona el enemigo, busca su morada y lo destruye. Lo va a destruir porque él quiere tomar posesión de cada uno de nosotros. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras hasta que alguien más fuerte lo ataca, lo vence, le quita las armas y se lleva sus pertenencias. Ajá. ¿Y a quién se está refiriendo? A Jesús, que es el más fuerte, porque el demonio ya es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Él es un enemigo vencido. Él lo que quiere es engañarnos, que Él es fuerte, pero Él no es ningún fuerte de nada. Los demonios no son fuertes para nada. Cristo ya los venció, los destruyó, les aplastó la cabeza, los molió totalmente. Por eso son desfigurados, no tienen forma, no tienen nada. ¿Ok? Pero ojo, no es suficiente con aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Hay que hacer mucho más. Aquí nos habla el más poderoso, que es más grande que Satanás. Tiene que entrar, tiene que atacar al diablo, tiene que vencerlo, tiene que quitarle sus armas, tiene que llevar sus pertenencias, y de eso se trata la liberación. De eso se trata la oración que hacemos. Permitir que el Señor pueda meterse en cualquier área de nuestras vidas en donde Satanás se ha metido. Que el Señor lo pueda atacar, que lo pueda vencer, que le quite sus armas, sus pertenencias. Entonces, para usted colaborar con el Señor,
porque es un trabajo que hacemos con Jesús, no lo hacemos nosotros. Es Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que lo hace. No se trata de decir, Señor Jesús, entre, invite, no, tiene que ser en guerra espiritual. Usted empieza a trabajar con el Señor todas estas fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Fortalezas espirituales tienen ganchos. Miren, la fortaleza, los demonios tienen ganchos, se enganchan, ¿no? Para romper eso, entonces, donde los demonios se agarran porque tienen dónde pararse, porque uno le ha dado el derecho, uno. El demonio no va a entrar en nuestra vida porque porque le plació entrar, no. Uno le abrió las puertas, perdón, y los brujos abren los portales, que es lo que los siembran con los sueños. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Entonces, las fortalezas espirituales tienen una estructura mental. Las fortalezas mentales toca destruirlas una por una. Las estructuras mentales, donde las personas son pasivas, creen en fantasías, paradigmas, se encuentran en una persona, por todos lados atacan, en lo económico, en la salud, en su vida personal, en su forma de ser, en todos lados se está atacando. Cuando hay una fortaleza en una familia, es como un tatuaje, se incrusta, como un tatuaje, como una marca falsa. ¿Te acuerdas de la marca del diablo? ¿Cómo se llama eso? Eso, así parecido. Es una marca, un espejismo. Creen que, o sea, el demonio hace eso. Entonces ahí hay que destruir todas esas fortalezas. ¿Cómo se destruyen? Con las armas espirituales, con el ayuno. Yo ya lo dije, la adoración, la alabanza, la guerra espiritual, la intercesión, la liberación, la armadura de Dios, en los dones espirituales, los actos proféticos, porque con los actos proféticos se quebranta muchas cosas, la brujería, la hechicería, con la sal se destruyen ahora mismo todas esas maldiciones, se quebranta el poder del brujo, del hechicero, y tenemos que destruirle el bastón al brujo, al hechicero, destruirle la autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y si ellos no se convierten a Cristo, van a morir en el nombre de Jesús. Si les gusta viajar astralmente, aquí se les va a cortar el cordón de plata y van a quedar varados en el mundo espiritual y posteriormente llegan a la muerte, porque el alma queda volando, quedan totalmente destruidos ahí nomás cuando se le corta el cordón de plata, porque no somos nosotros, son ángeles alrededor nuestro que le están cortando. Ángeles, corten el cordón de plata, o con la espada del Espíritu le cortamos el cordón de plata en el nombre de Jesús. Entonces hay muchas fortalezas y las vamos a tratar aquí. Fortalezas de muerte, no voy a decir todas, sino voy a decir la principal: fortaleza de pobreza, fortaleza de depresión, fortaleza de temor, fortaleza de brujería, que es una de las más tremenda, las más difíciles de sacar. Fortalezas de brujería, fortaleza de depresión, la fortaleza de temor, la fortaleza de finanzas. Son fortalezas violentas, fortaleza de celos, fortaleza de rechazo. Es tremendo, el rechazo es una de las principales. Fortaleza de rechazo infantil, desde la infancia, desde antes de nacer fueron rechazados, fueron destruidos. Conocí un caso de una señora que a los 3 meses la llevaron a un hospicio, a donde dejan los niños. Wow, 3 meses. 3 meses, la señora tiene 70 y pico de años, ya retirada aquí en los Estados Unidos, pero 3 meses lo llevaron viviendo en un hospicio. No, es violento. Entonces imagínese usted, qué es tremendo. Fortaleza de rechazo prenatal, fortaleza de opresión, fortaleza mental, fortaleza de control, fortaleza de quebranto, fortaleza de vicio, de alcohol, de droga, de
farmaquía, de pornografía, de sexual, de todo eso. Hay vicios de masturbación. Entonces es violento eso, son muchas fortalezas. Vamos a verlas una por una en el nombre de Jesús y vamos a hacer la administración. En este nada más es información, ¿ok? Pero con respecto a lo que estoy hablando, ahí de la fortaleza demoníaca no es tan fácil como ustedes piensan de sacarlas. No es tan fácil. En algunos casos no se van así nomás. Hay que hacer mucho más, mucho más. Yo le digo que son violentas. Este proceso normal de liberación el proceso normal de liberación solo trata a veces con la superficie, con lo que está arribita, lo livianito, con lo externo, con lo que se ve. Y no logramos a veces llegar a las profundidades. A veces no se llega a las profundidades y la tarea hay que hacerla completa, completa. A veces lo que hacen es alborotar los demonios, sacan los chiquiticos por ahí que están ahí medio encimita y ya se piensa que está libre y no está libre, porque al cabo de unos días vuelve otra vez a tener problemas, a sentir cosas. Entonces, precisamente debido a esto, usted conoce muchos cristianos, óigame bien, que de repente estaban floreciendo, usted los veía metido en la iglesia, gloria a Dios, alabado sea el Señor, los veía adorando, Señor, con una tremendo, Señor, usted lo veía con una pasión con Dios, hablando con todo el mundo acerca de Dios, compartiendo la palabra, liberando, haciendo cosas, aún pastores, imagínense, y que llegan a ser pastores y grandes hombres usados por Dios. Conozco varios, los conozco. Y de repente, como dicen, de repente, ¡pum!, caen. Fornicación, adulterio, robo. Conocí un caso hace poquito de aquí en Miami, un pastor que tenía una congregación y se llevó todo, se robó todo. Otro pastor en Colombia que se robó la iglesia. Es tremendo, y no solamente estamos hablando de pastores, líderes religiosos, curas de toda clase, abusos con los niños, abusos con las mujeres. No, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nunca trabajó con las fortalezas demoníacas que estaban ahí escondidas, que estaban en las profundidades. Solo trataron con lo que estaba arribita en la superficie, y es que los demonios son expertos en pasar desapercibidos. Ellos a veces le dicen a un demonio cuando está en una liberación, vaya usted, el de la ira, el chiquitico ese que está ahí, vaya, sacrifíquese usted, salga. Entonces, como obvio, ellos tienen rangos ahí donde están metidos. Ellos no son todos iguales, hay rango de rangos. Y vaya usted, vaya. A veces no es que le ordenan, vaya a ver, para allá. En el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesús, que ellos que van a hablar en nombre de Jesús. Ellos le temen a ese nombre. Ellos huyen. En una liberación que hicimos, eso fue violento. Como dicen, todas las cosas en el mundo espiritual funcionan. Y nosotros lo comprobamos en una liberación. Funcionó colocar la Biblia en la espalda. Funcionó untarlo en aceite. Me quema. Decía él, porque fue un niño. Fue violento eso. Entonces, volvemos aquí. Usted en la liberación, nosotros no encontramos la raíz del problema. Entonces sacrifican a los más de menor rango, a los más bobitos, y muchas veces en las liberaciones no se logra sacar toda la basura que ha entrado, todo lo que hemos acumulado por años y años. Entonces no podemos decir esto se va a desocupar en decir en el nombre de Jesús se van demonios. No, hay profundidades, hay que hacer un trabajo bien profundo, bien fuerte. Y eso lo vamos a ver aquí en el próximo video. Y por eso muchos, después de tener ministerios grandes, de repente ve uno que caen, que cometen adulterio, droga, divorcio, robo. Lo que pasó con un pastor en California, con un ministerio grande y se suicida, Dios mío.
un pastor se suicida con un ministerio gigante. Entonces, curas cometiendo, y hombres de Dios cometiendo adulterio, cometiendo violaciones, dañando niños, viendo pornografía. Es increíble, pero ¿por qué suceden esas cosas? Aún que salen del closet, imagínense, pastores que salen del closet se vuelven homosexuales, conozco a uno por ahí. Entonces, casado con una tremenda pastora, con los padres eran super pastores de liberación, de sanidad. Él ministraba liberación, sanidad, y salió homosexual, salió del closet, divorciado, no, un desastre total. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay una fortaleza tremenda ahí en su vida. Porque no ha tratado con la raíz del problema y le pasan, no, o sea, uno tiene a diario tiene que tratar uno con estos problemas. Eso no es que yo ya lo hice una vez, yo ya fui libre, chao, gloria a Dios, aleluya, y vamos a... No, eso es a diario. Uno se da cuenta de cualquier cosita. Si yo grito a mi mujer, a mi esposa, hay una fortaleza de ira. Hay una fortaleza de titán, de fuerte, de quererme el mandamás. Si yo grito mucho, hablo muy duro, es que yo soy así, porque... No, hay una fortaleza violenta. Si yo estoy haciendo chistes a toda hora malintencionados, de doble sentido, de pronto no de doble sentido, de doble intención, ahí hay una fortaleza grande. Entonces, y eso hace... El enemigo, lo que yo dije, las acusaciones, es muy astuto, trabaja con esos engaños hasta que lo lleva a la destrucción. Entonces, esas son las fortalezas. Estamos tratando sobre fortalezas. Entonces, aquí muchas personas que le ha pasado eso, a los fariseos tuvieron ese mismo problema, los religiosos, fundadores de sectas, gente que se mete en esas cosas y resulta que no ha tratado con las fortalezas y les va mal, ¿sí me entiendes? Se vuelven religiosos, se vuelven sectas, cogen unas ideologías contrarias a la palabra de Dios. Entonces son fortalezas que estuvieron ahí y lo han llevado al suicidio, al homicidio. Y muchas personas como estos, los de Guyana, donde hubieron miles y miles de personas, los llevaron y todos se envenenaron. Es una fortaleza violenta que llevó al engaño y los destruyó a todos. Entonces, el problema es que la gente está tan atada por los demonios que no se dan cuenta. Mire bien, no se dan cuenta, pero muchos fundadores de todas esas sectas, de todas esas cosas, han sido hombres de Dios cristianos. Entonces ellos no trabajan por completo todo eso, y ahí en las profundidades donde está el problema. En las profundidades trabajaron la superficie y no fueron a los cimientos, a las fortalezas. ¿Ok? Y precisamente la palabra del sembrador del Señor nos habla de esa clase de cristianos. Yo tenía varias, esta parte del sembrador, uno decía es que es por esto, pero aquí aplica para las fortalezas. Entonces, los que trabajan en la capa de la tierra, que queda la semilla en la tierra, queda la semilla en la piedra y no germina. Ahí está, en la superficie, y se daña, se pudre, le entra el sol, le entra todo y la destruye, la seca, la destruye. Entonces trabajan en lo superficial, y eso es lo que hace la liberación normal, la liberación que usted ve por ahí, que eso es lo superficial, pero la raíz del problema, ahí eso no lo trabaja. Entonces, ¿qué impide eso? Que esos cristianos van a fracasar, su raíz se les va a secar y se van a morir espiritualmente. Entonces, encontramos ahí esos problemas profundos. En Mateo 13:20, la semilla, dice el Señor en la palabra del sembrador. Eso es un estudio más profundo. ¿Ok? Entonces, solo el perdonar el presente, lo más fácil, lo que recuerdo,
porque ahí entra una cantidad de cosas. La falta de perdón, el perdón es una fortaleza tremenda. Entonces ahí es donde está, hay que trabajar en lo profundo, en lo más profundo, y ahí logramos la libertad en el nombre de Jesús. Ahí logramos la libertad y es a través de destruir esas fortalezas que nos han dañado y nos han destruido la vida totalmente. Nos han arruinado, nos han acabado, nos han destruido. Entonces, vamos a hacer esos videos. Vamos a hacer, el próximo video va a ser sobre la oración de liberación de las fortalezas demoníacas de hechicería. Vamos a empezar con los principales, con la hechicería en el nombre de Jesús. Y vamos a destruir eso en el nombre de Jesús. Y vamos a cerrar este video, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por todo. Y gracias, ¿verdad? Señor, te damos las gracias por esta charla, Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, que tú, Señor, nos sigas ministrando, nos sigas enseñando, nos siga hablando, nos sigas instruyendo sobre la fortaleza, Señor. No la conocíamos, no sabíamos lo delicado que eran, lo profundo que eran, pero hoy ya tú nos has abierto nuestros ojos naturales y espirituales. Y hoy ya sabemos qué debemos de trabajar, qué fortaleza nos se mueve en nuestras vidas, Señor. Pero por lo pronto, Padre, yo te pido que tú, Señor mismo, Padre, tú nos liberes de cualquier fortaleza. Yo sé que esta oración es muy liviana porque vamos a hacer una oración más fuerte, pero hoy te pido, Señor, que tú tomes control de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu y destruya toda fortaleza inmunda que quiera dañarnos y que quiera destruirnos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por permitir esta charla, por permitir que esta palabra entre a nuestras vidas, por abrirnos nuestros ojos naturales y espirituales. Gracias, papito lindo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y si este video te gustó, por favor, danos un like, danos un me gusta. Un me gusta, primero voy a probar un cafecito, Pasos de Cristo, un poquitico que estaba seco, en el nombre de Jesús. Y si este video te gustó, por favor, danos un like, un me gusta, y te pedimos que te unas a nuestros canales de YouTube, como Pasos de Cristo, de Facebook como Pasos de Cristo, de Instagram como Pasos de Cristo. Y si nos puede dejar un comentario, le agradecemos porque va a ser de edificación para todos nosotros. Y le damos gracias a Dios primero que todo por permitir hacer este video, por permitir estar aquí en este canal de Instagram, de YouTube, de Facebook. Y gracias, Señor, por todas las cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Señor, hoy nos despedimos y estamos agradecidos porque estamos felices por este segundo año, segundo aniversario de Pasos de Cristo desde su fundación, que lo logramos y que el Señor ha estado siempre ahí con nosotros en el nombre de Jesús. Hoy ya hay muchas publicaciones todos los días. Yo creo que no hemos fallado un solo día, ni un solo día hemos fallado. Todos los días hemos colocado oraciones. Todos los días, de pronto uno que otro día ha sido una oración. Una oración que la hemos colocado tarde por X motivo, el 1 de enero, pero todos los días van 1080 publicaciones que hemos colocado. Si usted sabe cuántas son en día, cuánto es, entonces hemos colocado muchas publicaciones y hoy le damos gracias a Dios y le damos gracias por esos 3,948 seguidores que tenemos hoy en día, seguidores en Instagram, seguidores en YouTube, seguidores en Facebook, en Messenger, seguidores en WhatsApp, que son también muchos. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios por eso, porque ha sido de la mano del Señor estos 2 años. Estamos súper agradecidos a mi esposa Ivonne Cristina
y yo súper agradecido, mis hijos, John, David, Gazavier, agradecidos en el nombre de Jesús por todo, por todas las cosas. Estamos agradecidos, Dios, por nuestras nietas, nuestras nueras, por Nani, Sofía, Sofía es mi nieta, Nani es mi nuera, por Romina, la esposa de Javier, y Danielita, la esposa de David. Entonces, estamos agradecidos por nuestras nietas, Sofía, Isabelita, Manuelita, y nuestro nieto Gabrielito. Es hermoso ese chinito. Entonces, verdad, muchas gracias, bendiciones. Dios los continúe bendiciendo grandemente. Shalom, shalom. En el nombre de Jesús, que la paz esté con ustedes, que Colombia salga de toda situación tremenda, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Shalom y shalom. Amén.